que ese déficit fiscal es producto de esa política de que los ricos no le pagan al Estado los impuestos que deben pagar. Los únicos que están pagando impuestos en este país son los pobres de siempre, pequeños, medianos, industriales, ¿cierto? La clase media colombiana y los obreros y empleados, ¿cierto? Los grandes ricos cada día pagan menos impuestos. Cocaína. El consorcio de periodistas de investigación escudriñó las finanzas de los poderosos y los funcionarios públicos en el mundo. En el capítulo de Colombia fueron nombrados con empresas en paraísos fiscales el director de la DIAN, un exministro de Defensa del gobierno Duque y los expresidentes Pastrana y Gaviria, entre otros. Cocaína. Pues son en total 588 colombianos entre personas naturales y jurídicas las que aparecen en los Pandora Papers. La filtración de miles de documentos que daría cuenta de las maniobras financieras para crear cuentas y empresas, incluso llevar bienes a países donde se pagan muy bajos impuestos. Allí se mencionan desde empresarios hasta reconocidos o políticos como exministros y expresidentes del país. Incluso sobresale el nombre de Lisandro Junco, el actual director de la DIAN. Cocaína. Hace un par de años salió el escándalo de los Panama Papers, que daba cuenta justamente de un gran listado de colombianos y colombianas completamente apátridas que se la pasan guardando sus presupuestos, su dinero, su fortuna en dichos paraísos fiscales para no pagar impuestos acá en el país. Y yo sí quería preguntarle al ministro Carrasquilla, como rector de la política, si bien le compete a la DIAN, ¿cuál va a ser la lucha sincera y genuina contra la elusión y la evasión en paraísos fiscales? Dado que él tiene justamente inconvenientes por haber aparecido en los Panama Papers con la empresa Navembi Investment Group. Cocaína. Y sobre todo si va a haber una lucha genuina por parte de este gobierno del Centro Democrático, cuando los señoritos Jerónimo y Tomás Uribe Moreno también aparecen en los Panama Papers, con la empresa American Investment Corporation. Y podemos seguir nombrando muchos otros, afiliados al Centro Democrático. Cocaína. Alfredo Ramos Maya, concejal de Medellín, es candidato en esa ciudad, que aparece en los Panama Papers, con la empresa Chrysler Holding S.A. Y podemos seguir enumerando uno tras uno, otro tras otro, personas vinculadas a este gobierno que posiblemente podrían estar evadiendo impuestos por tener sus fortunas en dichos paraísos fiscales. Cocaína. Aunque la Ley 2013 de 2019 obliga a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones de renta, 4 ministros del presidente Duque no lo hicieron y de 278 congresistas, solo 118 cumplieron. De esos, 74 se fueron en ceros al presentar su declaración de renta. En el top 5 de los congresistas más ricos está el senador Arturo Char, con un patrimonio bruto reportado de 25.900 millones de pesos, el representante Diego Patiño con 6.295 millones de pesos, el senador Gustavo Bolívar con un patrimonio de 5.486 millones de pesos, el senador Roy Barreras con un patrimonio de 5.020 millones de pesos y el representante Oscar Darío Pérez con un patrimonio reportado de 4.679 millones de pesos. Pero este no es el mismo orden ni proporción del impuesto de renta pagado. El senador Bolívar tiene un patrimonio 5 veces menor al reportado por el senador Char, pero mientras él pagó 1.527 millones de pesos en impuesto a la renta, Char solo canceló 17,6 millones de pesos. Cocaína. La declaración de renta publicada por el senador Álvaro Uribe generó polémica en algunos sectores. Aparece con un ingreso líquido de 9.414 millones de pesos, pero la casilla de pagos aparece en ceros.
Cocaína, 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 cocaína. Del gabinete Duque, los servidores públicos con mayor patrimonio reportado son la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con 7.679 millones de pesos, la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez con 4.843 millones de pesos y la recién nombrada ministra del Interior Alicia Arango con 3.531 millones de pesos, pero el saldo de sus declaraciones de renta fue cero. Cocaína, 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 cocaína. Pues a propósito, la hacienda El Ubérrimo de Álvaro Uribe y su familia recibió subsidios por más de 3.000 millones durante su gobierno, según se desprende del informe de la Contraloría hizo en su momento y que en este aspecto no ha tenido desarrollos desde entonces. Julián Martínez. Carolina, el informe detalla las inversiones del gobierno de Álvaro Uribe en los distritos de riego y discrimina entre ellos el de Mocarí en Montería, que tiene como usuario a la ganadería del expresidente Álvaro Uribe. Este es el informe original publicado en 2013 por la Contraloría General, que encendió la polémica por la compra de 103 hectáreas de baldíos de la Nación para extender la hacienda El Ubérrimo del expresidente Álvaro Uribe. Este es el pueblo sabanal de la finca del presidente El Ubérrimo. El estudio tenía el objetivo de investigar las inversiones oficiales en los distritos de riego de Atlántico y Córdoba. Un distrito de riego es un sistema de abastecimiento y drenaje de agua, es una serie de canales derivados de una boca toma en el que el agua entra para regar los cultivos. Se trata del distrito de riego Mocarí en Montería, Córdoba, que durante 2008 y 2010 recibió subsidios por 15.965 millones de pesos. En el informe de Higuera se descubrió que luego de ampliar la superficie del Ubérrimo con predios baldíos, esta hacienda se favoreció a través del decreto 732 de 2008, firmado por el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y por el propio presidente Álvaro Uribe. Este fue el distrito de riego con la segunda mayor inversión. En el 2008 se le invirtieron 900 millones de 5.000. De los 15.965 millones de pesos que el gobierno Uribe invirtió para el distrito de riego en Montería, le correspondieron 3.297 millones a la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS, de propiedad de Álvaro Uribe y su familia, que fueron distribuidos de la siguiente manera. En 2008 recibió 903 millones, en 2009 1.404 millones de pesos y en 2010 990 millones de pesos en subsidios no reembolsables gracias al decreto que firmó el entonces ministro Andrés Felipe Arias. El Ubérrimo está inserto en el área de influencia de un distrito de riego. En otras palabras, el gobierno Uribe firmó un decreto que le otorgaba subsidios no reembolsables para beneficio de las propiedades del jefe de Estado y de su familia. Aparentemente puede haber, son hallazgos penales y hallazgos disciplinarios. El excontralor delegado Alberto Higuera denunció ante la Fiscalía y la Organización de las Naciones Unidas que ha recibido amenazas de muerte luego de la polémica que enfrenta Álvaro Uribe con la actual Contraloría General por la extensión de su finca El Ubérrimo con predios baldíos de la Nación que quedaron en su propiedad. La investigación era tan confidencial que solo 2 miembros del equipo de Noticias 1 la conocían, Ignacio Gómez y Daniel Coronel. Siguieron por meses una operación de astronómica valorización de una propiedad de los hijos del entonces presidente de la República. Se trata de la historia de la zona franca de Occidente en Mosquera, Cundinamarca, y un asunto que hoy, 10 años después, sigue pendiente en el Consejo de Estado. Hace poco más de 2 años, una empresa cuya mayoría pertenece a Tomás y Jerónimo Uribe constituyó una fiducia para comprar estos terrenos en Mosquera, Cundinamarca. Los mismos terrenos que en diciembre del año pasado se convirtieron, por decisión del gobierno, en la nueva Zona Franca de Occidente. Zona Franca de Occidente. Su zona de poder ser. Las propiedades manejadas por una fiducia llamada Patrimonio Autónomo FC Lotes Mosquera, cuyo fideicomitente es la empresa Residuos Ecoeficiencia de los hermanos Uribe, se valorizó por cuenta de decisiones tomadas por subalternos del padre de los empresarios, el presidente de la República. La compra fue efectuada en diciembre de 2006 por un valor que supera los 8.600 millones de pesos de acuerdo con las escrituras. Eran 2 fincas llamadas San Laureano y El Paraíso, que los hermanos Uribe decidieron comprar como consta en esta acta de su compañía.
en la que Tomás Uribe es autorizado para celebrar el contrato fiduciario que permitirá la compra. El documento, que hace parte de la escritura pública de adquisición, está firmado por Tomás Uribe como presidente de la Junta y por su hermano Jerónimo como secretario. En una porción más bien pequeña del terreno fue instalada la planta de residuos Ecoeficiencia, pero la mayor parte del lote se convirtió en un negocio potencialmente enorme, gracias a decisiones que la alcaldía de Mosquera tomó después de la compra. En ese año, 2007, el alcalde del municipio cundinamarqués era este hombre, José Álvaro Rosso Castellanos, un político muy conocido en la zona, no solo por sus actividades proselitistas, sino también por ser un próspero urbanizador. El alcalde en agosto de 2007 expidió un decreto expandiendo una zona industrial de Mosquera, en la que, por obra y gracia de esa decisión, quedaron incluidos los lotes que 8 meses antes habían adquirido Tomás y Jerónimo Uribe a través de una fiducia. 3 meses después de esa primera decisión, la alcaldía de Mosquera expidió una resolución autorizando la subdivisión del terreno, es decir, permitiendo que la propiedad fuera parcelada en lotes menores. Las dos medidas del alcalde municipal dispararon el valor estratégico y comercial de esas tierras. Urbanizables y vividas pasaron de cotizarse por hectáreas a valorarse por metro cuadrado. Con un solo señalamiento, con una sola firma de un agente del gobierno, sus hijos se convierten en multimillonarios. Y eso es un punto que obviamente nosotros entendimos que a la opinión pública le iba a importar muchísimo.